Creo que me has invitado a hablar de cripto. Sí, ¿vienes del gimnasio directo? Sí, vengo del gimnasio directo. He dejado de hablar con todos mis amigos del gimnasio y vengo a hablar de cripto, ¿no? Es un fenómeno que realmente me apasiona, pero del que no tengo ni idea, porque solo estudio 16 horas al día. Entonces, ¿qué hacemos con un fenómeno que avanza mucho más rápido de lo que una mente puede acaparar? Increíble, ¿eh? Antes de nada, aclarar que no viene del gimnasio, grabamos todo el mismo día, pero nos cambiamos de ropa para que parezca que esto es mucho más profesional de lo que es. Y como hemos grabado más de lo que esperamos porque surgen temas, Gonzalo dice, tengo la camiseta del gimnasio. No pasa nada, tenemos la camiseta del gimnasio. Cripto, el horóscopo masculino, el oráculo que genera adicción en la gente, ¿es el futuro de la tecnología o es un bullshit gigante? Lo que pienso yo con estas cosas es... Cripto al final es un tema de organización de personas e incentivos. Entonces esto es como si se hubiese inventado la persona jurídica, ¿no? La sociedad limitada o la organización, y el debate fuese, oye, pero esto es positivo o negativo, pero esto es... Pero claro, dices, una organización puede ser la agencia tributaria, tiene un NIF, pero un colegio también tiene un NIF. Pero, es decir, hay muchas cosas dentro de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar un todo cuando realmente lo que estás viendo son los casinos y los que salen en el día a día? Pues yo te voy a decir una cosa, Dani. Mira, yo no sé quién nos está escuchando. Habrá gente que sepa de cripto muchísimo más que nosotros, habrá gente que no tenga ni idea, habrá gente que sean empresarios cripto que dirán que están hablando de esto si hay millones de podcasts y millones de contenidos acerca de cripto. Entonces, ¿para qué voy a gastar 10 minutos de mi tiempo en esto? Tropical. Entonces, ¿por qué no hacemos preguntas o vamos a hacer conceptos para que la gente diga, oye, pues esto no lo había escuchado antes, o esta reflexión quizá la he tenido, o quizá no, o quizá la puedo tener? Genial. Entonces, a mí, temas que dentro del mundo cripto veo que son muy interesantes últimamente, se me ocurren varios, ¿no? Se me ocurren la vía de financiación descentralizada. Eso es una cosa que me apasiona, que estamos viendo en algunos videojuegos, ¿no? Pues, te voy a poner un ejemplo, que este es muy, muy curioso y que seguramente nadie lo haya escuchado antes porque es un ejemplo personal, pero que lo voy a traer. Estamos en mi boda, octubre del 2021, y uno de mis mejores amigos, que además hizo de maestro de ceremonias, Jesús, muchísimas gracias, porque yo le pedí en nuestra ceremonia civil que hiciera, bueno, pues la parte de cura civil y oficiara la ceremonia final, la entrega de los anillos, y que hiciera, como él es un especialista en cripto, algún tipo de evento donde pudiéramos dar fe notarial en la blockchain de alguna manera de que nuestra boda había ocurrido. Entonces él, utilizando los metadatos los pequeños metadatos que se pueden escribir en las transacciones de la red de Bitcoin, pues puso en la red de Bitcoin en nuestro matrimonio unas palabras y se puede ver en Eternity Wall. Bueno, lo curioso no es esto, lo curioso es lo que me dijo a la mañana siguiente desayunando. Me dijo algo así como, Gonzalo, te tengo que enseñar mi nave vale más que mi coche. Y yo digo, ¿cómo dices, Jesús? Dice, sí, tío, te tienes que venir ya a aprender lo que está ocurriendo, que has estado muy liado organizando la boda, y mi nave vale más que mi coche. Únete a mi empresa de naves. Y entonces me explica que ahora los videojuegos, algunos de ellos, ya no se hacen como antiguamente, ya no se hacen porque una empresa grande contrate a desarrolladores y les pague para hacer un videojuego, o ya no se crean con varios desarrolladores que dicen, tenemos esta idea y buscamos inversores para financiarla. Ahora, desarrolladores muy buenos dicen, tenemos una ambición desmedida por crear este juego que va a ser la hostia, y entonces no sabemos si lo va a aceptar el mercado, pero nosotros queremos que sea uno de los juegos más grandes de este ámbito, espacial, por ejemplo. Estoy hablando de Star Atlas, ¿no? Y dicen, bueno, el juego que queremos hacer nosotros, no existe la tecnología actual para explotarlo, porque queremos hacer un juego que tenga billones de planetas explorables, con cientos de jugadores que puedan vivir en un metaverso y vivir allí conectados directamente y tener las experiencias sensoriales y de alimentación sin tener que conectarse en este metaverso primigenio que es el mundo real. Entonces esto quizá... ¿Cómo? Espera. Para. Explica eso. ¿Cuál es el objetivo de ese juego? El objetivo de ese juego no se sabe cuál es porque no existe, pero sus creadores quieren crear un metaverso donde la gente viva. Vale. Entonces la tecnología para jugarlo no existe. O sea, Second Life, pero bien. No sé, quizás se necesitan 100 trillones y todas las personas del mundo trabajando y viviendo allí para que se haga mínimamente viable. Entendido, entonces su ambición es tan desmedida y su objetivo es tan grande que dicen, bueno, vamos a empezar
ahora, ¿no? Vamos a hacer un MVP porque a lo mejor esto nadie quiere jugar. Y dicen, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer naves, que en el juego se va a jugar con naves. Y vamos a vender esas naves que van a ser NFTs, ¿no? De que a lo mejor se utilizan en ese juego o a lo mejor en otros. Y si vendemos estas naves por suficiente dinero, a lo mejor tenemos para pagar a los desarrolladores que necesitamos para esto. ¿Qué pasó? Que subastaron las naves, Jesús compró una. Bueno, de hecho, yo participo en la compra de una de las naves más grandes del juego. Podríamos poner aquí la imagen, pero hemos preferido poner temas tropicales. Sí. Nos costó $100.000 esta nave, mucho más que cualquier coche que podamos tener cualquiera de nosotros. Y bueno, tiene unos rendimientos económicos por el staking de las naves en el juego. Pero lo curioso es cómo unas personas con una idea la están financiando de forma descentralizada, vendiendo elementos del juego que no existe. Un tema que dejo por ahí, porque tiene muchas otras dimensiones y quizá puede ser inspirador, no solo para esta industria que son los videojuegos, sino para otras industrias. Y esa nave, además, digamos, lleva una economía asociada. O sea, la duda que me surge es, oye, esto está genial. Ahora, esto puede ser un elemento de burbuja también. Es decir, si la nave cuesta un euro... No cuestiono. Yo simplemente dejo un tema para pensar. Hay un tema de valor y precio, ¿no? Mi impresión es que hay un valor, lo que pasa es que hay un mecanismo de, digamos, está inflado. Pero igual, igual, es una opinión. simplemente Es una opinión, el mundo no. cripto ha permitido esto, Sí. está ocurriendo y se está financiando una idea. Sí, Ahí lo dejo. Y si quieres te lanzo otra idea del mundo cripto que puede ser también muy interesante para reflexionar, o si quieres continuamos con esta. No, te quiero preguntar solo, o sea, Perfecto. la explicación de esa nave después también sirve para generar activos digitales dentro del juego, lo cual puede sonar como algo muy novedoso, pero esto en el World of Warcraft lleva 2 décadas. Es decir, Pero es un juego centralizado que lo tiene una empresa. Esto Claro, es un juego lo descentralizado. que me refiero es que eso ya existe, no es algo que la gente No, se esté no, para inventando nada. de, ¿por qué van a pagar? No, ya existe y juegos como Fortnite y muchos otros viven de los objetos que venden dentro. Sin duda. Es decir, es una forma de hacer descentralizado algo que ya existe. ¿no? Exacto. No se están Eso inventando es. nada nuevo. Eso es. Lo cual es validar el modelo. Eso es. Cuéntame más. Segunda inspiración que tengo. Últimamente he asistido a varias conferencias, debates acerca de las nuevas naciones 2.0, criptonaciones. Hay protonaciones, hay mucha gente que lo habla, ¿no? Entonces, un tema muy interesante es reflexionar acerca de qué son las naciones. Y una cosa muy interesante que ha llegado a mí es, las naciones son organizaciones que cuentan con unos recursos por defecto, dados, y creen que los van a tener siempre. Es decir, las naciones cuentan con personas a las que explotar y extraer impuestos. Y en principio están por defecto. Eso es muy rayo, ¿eh? Muy, han nacido ahí en este muy país, real. han nacido estos individuos Homo sapiens han nacido en mi territorio y yo les cojo impuestos para financiar lo que yo quiera hacer. No compiten por nosotros. Bueno, quizás sí compiten porque te puedes cambiar de nación, existe una cierta competencia, pero por defecto cada nación tiene sus recursos que nacen ahí, ¿vale? Pero claro, imagínate, esto ya ha existido, ¿no? Paraísos fiscales, otro tipo de naciones y demás, pero el mundo cripto está empezando con el concepto de criptonaciones, vamos a llamarlo así porque tienen otros nombres, ¿no? Imaginemos que de repente existen monedas descentralizadas que no responden a un gobierno o a un banco central. Bien. Imagínate que yo creo una organización, una DAO, por ejemplo, una Decentralized Organization, que asume que tiene un token basado en otra blockchain o se puede dolarizar o bitcoinizar, ¿no? Imagínate que es el Bitcoin. Y de repente hay mucha gente que se apunta a esa DAO que tiene unas reglas. Y esta DAO de repente tiene muchos recursos. Y esta DAO, que lo podemos llamar protonación o protocriptonación o como quieras, empieza a llegar a acuerdos con otros países 1.0 reconocidos internacionalmente y empieza a tener unos acuerdos donde compra territorios como las embajadas de otros, ¿no? Pero imagínate más grandes, ¿no? Porque, no sé, imagínate España, que tiene deuda, pues, hombre, no le vendría mal vender algo, ¿no? Y podría vender a lo mejor unas tierrillas por ahí en el España vaciada, ¿no? Si están abandonadas y nadie pasa por allí, ¿no? Bueno, pues de repente estas protonaciones empiezan a quedar con territorios que empiezan a reconocer ciertos países. Y además empiezan a... Espera, pero esto a nivel legal Europa y Estados Unidos, no sé todos los países, pero España no podría vender un territorio y que no sea suyo. Puede quizás vender derechos. No me voy a meter en explotación. temas legales y ni me voy a meter en temas tan profundos porque correcto, son las cosas de 10 minutos. Entonces, Correcto. Quien habla de España habla de
otros países, ¿no? Pero imagínate que estas protocriptonaciones empiezan a tener, por un lado, soberanía de su moneda, o no soberanía de su moneda porque utilizan una moneda que no pertenece a ningún gobierno. Después empiezan a tener muchos usuarios, socios, llámalo como quiera, ciudadanos, que pertenecen a esa organización y empiezan a votar cosas de forma democrática o de forma como sea que se organiza esa organización. Y esa organización empieza a tener acuerdos con Naciones 1.0 que vinculan propiedades o activos que sí, tradicionalmente han sido vinculados a las Naciones 1.0, como pueden ser territorios físicos en este metaverso, que es el que conocemos y donde nos hemos criado, que es bastante real. Y de repente empezamos a tener un pasaporte de cripto Seijonation. Imagínate, ¿no? Tenemos este pasaporte, y este pasaporte te permite tener sanidad gratuita en el país donde estés. O te permite libre circulación. O te permite que no puedas tener multas. O te permite ciertas cosas. Y tú dirás, bueno, pero esto ya se le permite, ¿no? A ciertos estatus de diplomáticos en otros países con acuerdos bilaterales. Pero ¿cómo se llega a eso si yo no soy nadie? Yo no soy nadie, pero a lo mejor tengo mucho dinero y gracias a estas criptomonedas empiezo a pagar las pensiones de un país que necesita de recursos a cambio de otros beneficios. A lo que voy es que el mundo cripto es posible que empiece a permitir la creación de nuevos estados que no se basan en el estatus tradicional, sino que se basan en acuerdos bilaterales de organizaciones descentralizadas. Es un tema que parece tontería, pero con el tema de la Bitcoin City en El Salvador se está empezando a ver que es posible que se pueda tener. Me parece brutal. Me sale el sesgo hater de pensar por qué todas las aplicaciones cripto parecen generadas por hombres blancos de 20 años hiperliberales que no creen en el estado del bienestar y lo niegan de forma absoluta, dentro de que no me quiero ir al otro extremo, pero al final la tecnología siempre es, oye, ¿por qué no me permites hacer esto? Porque voy a mi bola. Ya, claro, pero resulta que el ser humano ha llegado a ciertos métodos de organización y de compartir ciertas cosas o regular ciertas cosas por un motivo, ¿no? Esto, digamos, por un lado. Por el otro, es cierto que posiblemente hay algo de verdad en esa visión de, no, es que las naciones ya están porque sí y no se mueven, ¿no? Esas naciones, fíjate, que competirían por los recursos, que son que las personas paguen una cuota por estar. Que ahora mismo nosotros pagamos una cuota por vivir en España. Esa cuota de la seguridad social, esa cuota de impuestos, esa cuota del IVA. Y bueno, te puedes ir a otro país, pero realmente no hay un marketplace fácil de países a los que adherirte. Y realmente, muchas veces, si yo quiero irme a otro país, tengo que hacer una serie de tareas físicas burocráticas que son un poco, para gente digital como nosotros, un poco rollo. Pero bueno, existe la teoría de las banderas, donde puedes informarte acerca de esto, ¿no? Y cómo conseguir nacionalidades de una forma más fácil. Pero no existe un marketplace fácil, digital. Esto se podría digitalizar y quizá la blockchain es una forma fácil de decir, oye, quiero tener un pasaporte con estos servicios. Quiero vivir en cualquier país, no pagar impuestos o pagar estos impuestos, que los impuestos se dediquen para esto. Entonces, es una forma que quizá nos permita alinearnos mucho más con las naciones que tengan los incentivos y la visión que nosotros queremos. Con lo cual, es posible que las naciones tengan que empezar a competir por los recursos. Ahora las naciones, digamos que, parece que cada 4 años dicen que van a hacer unas cosas, la gente les vota y parece que las hacen. Pero esto podría ser una forma de vigilar, de plantear, de votar y de estar de una forma más cercana contribuyendo a tu visión en el mundo, y que estas naciones a su vez compitan por talento, recursos, personas. Bueno, ahí lo dejo porque es un tema interesante. Fíjate, yo escribí un artículo hace tiempo que no llegué a publicar, lo publiqué con seudónimo porque me parecía polémico en aquel momento, que precisamente era cómo serían las naciones en 100 años, ¿no? Y va muy en la línea de esto, y me estoy enterando aquí, ¿no? Y lo que pasa es que yo metí otro tercer elemento. Es decir, ahora mismo tú naces en un sitio, vives en un sitio, perteneces a esa nación y tienes una cultura asociada a esta nación. Pero en el fondo son 3 cosas distintas, ¿no? ¿Qué ocurre si tú vives en Asturias, pero esto está operado por el gobierno de Reino Unido? Y tú eres, digamos, ciudadano de Reino Unido, como si fuese una operadora móvil, tú haces la portabilidad. Externalizar servicios, eso es. Y el gobierno de Reino Unido paga por ti
al operador, como si fuese red eléctrica o Enagas, un operador neutro, digamos, tienes esa parte, ¿no? Pero yo metí una tercera, que es, oye, ¿y cuál es la cultura? Y el artículo era un poco cabroncete, es que la parte de cultura es el sentimiento de pertenencia. Entonces, en ese sentido, una nación genera tenemos un sentimiento, una necesidad de sentimiento de pertenencia que podría ir vinculado a los equipos de fútbol. Por eso era un poco troll. Entonces tú podrías vivir en Asturias, estar, digamos, en vez de ser de una operadora móvil, pues eres del gobierno del Reino Unido y eres del Sevilla Triana Club Cultural, ¿no? Club de fútbol cultural, porque tu cultura te identificas más con esa. Pero ahora como separar estas tres cosas que normalmente van unidas a día de hoy, ¿no? Pues y ya simplemente por finalizar, y tampoco quería, no somos expertos criptos, no somos expertos en nada. Yo reconozco que estudio 16 horas al día, estoy metido en 18.000 Discords, soy timado en absolutamente todas las blockchains, tokens que salen de todos los días en Twitter. Y estoy muy interesado, pero me gusta más, ¿no?, ver la parte fenomenológica y cómo afecta a la sociedad y demás, además de las cosas más chanchulleras que también me gustan. Pero bueno, hay un tema que has hablado que me parece también muy curioso y que no tengo respuesta, pero me parece un fenómeno muy, muy, muy a estudiar. ¿Por qué las cripto o por qué este fenómeno, ¿no?, de qué es la libertad, la especulación, la experimentación, la curiosidad, qué es lo que hace de todo este mundo que sean jóvenes y hombres, sobre todo, los que están? Porque es verdad que en tecnología solemos ver más a hombres estudiando, quizá trabajando, ¿no? En el mundo del desarrollo parece que es verdad que solemos ver más a hombres, pero es que aquí, además de hombres, son como de un perfil, no sé cómo decirlo, libertario, agresivo, curioso. Elon Musk, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque nos parece, a lo mejor es un sesgo que tengo yo, pero no lo es. Pero parece que sí, ¿no? Tú vas a un evento cripto, el 99% son hombres y el 99%, voy a decir el 90% de los proyectos tienen un componente más de especulación, aunque tengan un valor real, pero más de especulación, de quiero hacerme rico, que quiero solucionar un problema. Que ojo, el 10% que no son brutales, porque estoy solucionando un problema como la privacidad, la energía, con una tecnología nueva, ¿no? Yo creo que es el mecanismo o sea, cripto al final, por los propios tokenomics, por los propios mecanismos de incentivo, hackea una parte que es una energía muy masculina. Entendido energía masculina como... energía masculina y energía femenina lo distingo del género de la persona, ¿no? Todos tenemos energía masculina. ¿Hormonal? Femenina. ¿Tú crees que es algo como algo que te provoca hormonalmente? Esto es filosófico. Es más energía masculina como el de Dios, voy a hacer algo. Sí, pero energía femenina como que quizá es la testosterona, el cortisol. Exactamente. Algo que quizá el cerebro masculino es más, o esa tendencia es más hackeable, ¿no? Es más avariciosa, quizá. Sí, sin entrar en estereotipos, más el Dios, voy a perseguir esto porque tengo que hacerlo ya. Uh-huh. Voy a crear un ambiente, voy a dejar que las cosas ocurran de una forma maravillosa y mágica, ¿no? Haciendo ahí un poco el estereotipo. Y ojo, esto, o sea, es que una de mis grandes críticas al mundo de la tecnología en general es necesitamos más energía femenina. No es necesitamos más mujeres, no, necesitamos más energía femenina, más el entender cómo las cosas no ocurren por estar muy cabreados e ir muy, muy a lo bestia de Dios, vamos a crear esto, sino espera, a ver cómo es esto, a ver cómo generamos un entorno global y no una pelea, ¿no? Y creo que cripto hackea mucho ese tipo de energía, tanto en hombres como en mujeres. Sí, parece que la acelera, ¿no? Además, y que las cosas ocurren a un ritmo vertiginoso que solo los hombres jóvenes de 20 años que viven a través de Red Bull y sin dormir pueden seguir, ¿no? Exactamente. Y creo que esto ha hecho que ese tipo de tecnología, digamos, la mayoría de proyectos sean así. ¿Qué ocurre? En cualquier tecnología nueva, esto es temporal. Es decir, probablemente mi visión es que los proyectos que hay ahora en cripto son pruebas de concepto, igual que en Internet en el 99 había cosas totalmente absurdas y estaba Google, ¿no? Es difícil saber, o sea, no puedes meter a todo en el mismo saco. ¿Qué ocurre?
creo que este tipo de organización socioeconómica y de tecnología que te ayuda a la organización socioeconómica evolucionará de alguna forma que dé lugar a más tipos de proyectos, ¿no? Igual que ahora no consideramos el mundo digital como con un sesgo enorme. O sea, al principio podría tener cierto sesgo, más de perfil técnico, y ahora da lugar a un montón de cosas, ¿no? Es decir, contenidos. En YouTube no tienes contenido solo de un sesgo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que cualquier tecnología quizás tiene este tipo de opción al principio. Muy bien, Dani, pues nada, es un podcast, yo creo, breve, ¿no? De lanzar ideas y reflexiones, así que... Gracias por invitarme. Ah, no, que no. Gracias por co-crearlo y volverás a contar cosas de criptos. Sí, yo cada vez que lea alguna cosa, yo sabes que siempre intento, o sea, mi vida se basa en leer cosas chulas el primero para sacarlas en unas cervezas y parecer que molo. Exactamente. Exactamente, y lo consigues. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cerveza cripto filosófica. Muy bien. Hasta luego.